Hola, 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 gente bella, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy Isa Hernández y el día de hoy vamos a continuar con el valor número 2, que es educación para la vida. Educación para la vida. Y bueno, en lo que alguien se conecta por ahí, generalmente cuando abrimos un Facebook Live, pues la gente espera que se conecte alguien. Y a mí en lo particular, luego a veces veo que, pues yo soy como medio desesperada, ¿no? Entonces yo ya quiero que comiencen los Facebook Live que estoy viendo. Entonces yo por eso a veces no espero que se conecten porque, bueno, digo, a lo mejor están ocupados, a lo mejor luego los ven en diferido, aunque obviamente me gusta que me acompañen. Entonces, pero bueno, yo sé que muchos nos pueden ver por diferido. Así que les voy a dar un breve contexto de lo que vimos en la lección anterior y hablaba de las habilidades o de las materias más importantes acerca de los negocios de la vida real y que se enseñan en el mercadeo en red. Y sabes que es súper importante porque yo decía que estas habilidades no nada más te sirven para tu negocio, sino te sirven para todo, para toda tu vida, si lo quieres utilizar en las relaciones, si lo quieres utilizar con tu familia, si lo quieres utilizar en tu día a día. Entonces, vamos a volverlas a comentar para que ubiques más o menos. Hola, Betty. ¿Será? Dice, uno es una actitud triunfadora. Dos, habilidades de liderazgo. Tres, habilidades para comunicarse. Cuatro, habilidades para tratar a la gente. Cinco, cómo superar miedos personales, dudas y falta de confianza. Seis, cómo superar el miedo al rechazo. Siete, habilidades para administrar el dinero. ¡Ah, Betty! Ah, 8. Habilidades de inversión. 9. Habilidades para ser responsable. 10. Habilidades para administrar el tiempo. 11. Cómo ponerte metas. Y 12. Cómo prepararse para el éxito. Y si te das cuenta, estas habilidades son importantísimas para cualquier negocio. Para cualquier negocio. Y pues bueno, obviamente cuando vas a emprender en algún otro negocio, pues ya sea que te pagues un curso, que te pagas un coach y toda la cosa, pero cuando estamos en un emprendimiento de mercadeo en red, hola Betty, qué gusto. Cuando estamos en un emprendimiento de mercadeo en red, ¿qué crees? Que si hay un buen sistema educativo, todas esas habilidades te las dan las personas que ya están donde tú quieres estar, que ya han pasado por ese camino y que obviamente tienen la experiencia y sobre todo los resultados. Entonces, ayer les comentaba que vamos a seguir estudiando todo lo que es el aprendizaje y ayer el autor nos hablaba de 4 aprendizajes que son muy importantes. Y él nos hablaba de una pirámide del aprendizaje. Y pues voy a empezar a leerlo. Dice aquí, a continuación está el diagrama que él desarrolló para explicar lo que intento decir con educación que cambia la vida. Observe que es un tetraedro o un poliedro de 4 lados, conocido comúnmente como pirámide. Las pirámides de Egipto han sobrevivido durante siglos. En otras palabras, los tetraedros o las pirámides son estructuras muy estables. Los académicos han creído durante años que la ley universal o naturaleza opera en cuatros, en este caso 4 lados, pero existen 4 estaciones: invierno, primavera, verano, otoño. Para quienes estudian astrología, existen 4 signos primarios: tierra, viento, fuego y agua. Y cuando hablo de la educación que cambia la vida, los cambios que se encuentran de nuevo en el número 4. Y bueno, a fin de cuentas los números es otro mundo porque hay quienes que dicen que son los 7, hay otros que dicen que son los 9, entonces pues bueno, tómelo como usted guste. Y entonces dice, en otras palabras, para que la educación que cambia la vida sea efectiva, debe efectuarse los 4 puntos de la pirámide del aprendizaje: educación mental, educación emocional,
educación física y educación espiritual, las 4. Y les mencionaba que aquí se veía el diagramita, ahí está. Entonces, si me lo permiten, vamos a irlos desglosando cada una, porque de verdad cuando nosotros estamos en ese equilibrio, entonces sí podemos manifestar y apoyar más a las personas o obviamente a nuestro negocio o emprendimiento. Educación mental. ¿Qué es la educación mental? La educación tradicional se enfoca principalmente en este tipo de educación. Enseña habilidades como leer, escribir, aritmética, y todas ellas son muy importantes. Por lo regular se conocen como habilidades cognitivas. Lo que en lo personal no me gustó de la educación tradicional era cómo afectaban los aspectos emocionales, físicos y espirituales de la educación. Y ahorita voy a explicar por qué. El segundo es la educación emocional. Una de mis quejas respecto de la educación tradicional es que recae en el sentimiento del miedo. De forma más específica, miedo a cometer errores. Lo que conlleva miedo al fracaso. En lugar de motivarte a aprender, el profesor utilizaba el miedo al fracaso y decía, si no sacas buenas calificaciones, pues no pasarás de año, o serás un burro, o no, todas esas cosas que, bueno, por lo menos en mi época, así se decían, ¿no? Ahora ya las maestras de mis hijos ya no les dicen así. Pero, de todos modos, el contexto de los errores ahí siguen, ¿no? Dice, además, cuando estaba en la escuela me castigaban por cometer errores. Ahí aprendí de forma emocional a tener miedo a cometer errores. El problema se da en que en el mundo real las personas que tienen éxito cometen la mayor cantidad de errores y aprenden de ellos. O sea, ve como algo que desde niños nos manejaban como malo. Ay, tienes errores, ay, te equivocaste, ah, jaja, se equivocó, ¿no? ¿Cómo eso te afecta posteriormente en un emprendimiento? Decía, uno de mis padres decía que cometer errores era garrafal, ¿no? Casi que pecado mortal, ¿no? Mi otro padre decía, cometer errores es la forma en la que estamos diseñados para aprender a andar en bicicleta, cayéndonos y volviéndonos a subir, cayéndonos y volviéndonos a subir, o incluso, ¿no? Cuando están los niños aprendiendo a caminar, se caen, se levantan, se caen, se levantan. ¿Y cómo es lo que tú le motivas, no? Hijo, ándale, levántate, vamos, ¿no? Entonces también decía, es un pecado cometer un error y no aprender de él. Eso sí, para que veas, ¿no? O sea, ahí vas con la misma piedra, ¿no? En eso y en todo, ¿no? La razón por la que tantas personas mienten después de cometer un error es que aún están asustadas de admitirlo. Por lo mismo, desaprovechan una oportunidad de aprender y crecer. Cometer un error y admitirlo sin echarle la culpa a alguien más, sin justificarlo y sin dar excusas, es la forma en la que aprendemos. Mentir no es señal de carácter débil, sino también desperdicio de un buen error y una oportunidad para aprender algo. En el mundo del mercadeo en red lo motivan a aprender de los errores, corregirlos y hacerse más inteligente mental y emocionalmente. Ketli, ¿cómo estás? Entonces dice, te enseñan a corregir, a hacerte más inteligente mental y emocionalmente. Y dice aquí, ¿cómo puede volar una persona cuando vive en un capullo corporativo enrollado fuertemente con el miedo al fracaso? En el mundo del mercadeo en red, el enfoque de los líderes es trabajar con quienes no lo estén haciendo bien y motivarlos a subir, no despedirlos. O sea, no te dicen, no, tú no funcionas, fuera, ¿no? No, al contrario, a ver, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? Y sobre de esas vamos a trabajar porque todo se puede mejorar. Y luego entonces dice,
Soy financieramente más exitoso que la mayoría de las personas, no porque haya sido más inteligente, sino porque tuve más errores que la mayoría. En otras palabras, tomé la delantera porque cometí más errores. En el mercado en red lo motivan a que por la práctica que vas haciendo te vas dando cuenta de tus errores, los corriges, aprendes, creces y otra vez, ¿no? Para mí es la educación que cambia la vida. Cuando uno se separa del miedo, entonces puede uno comenzar a volar. Si una persona con miedo comete errores, teme al fracaso. Un negocio de mercadeo en red con un buen programa educativo es especialmente bueno para usted. Entonces, esta es la parte emocional, la parte física. Por decirlo de una forma simple, las personas que tienen miedo a cometer errores no aprenden mucho porque no hacen mucho, ¿no? ¿Cuántas veces nos paralizamos? A mí me ha pasado y muchas veces, ¿no? El aprendizaje es un proceso físico y mental. Leer y escribir son procesos físicos, así como aprender a jugar tenis. Si lo han condicionado a que debe saber todas las respuestas correctas y a no cometer errores, es probable que se le dificulte su proceso educativo. ¿Cómo puede progresar si sabe todas las respuestas, pero lo horroriza intentar las cosas? Y aquí entra la parálisis por análisis y la obesidad mental. Te llenas de información y de información porque quieres estar súper bien preparado y entonces hasta que no te sientas bien preparado vas a dar el paso, ya te dio obesidad mental, ¿no? Y quiero que sepan que cuando yo estoy haciendo estas lecturas, también las hago y mucho de eso lo hago para mí, para que otra vez me vuelva ese conocimiento a entrar. Estos videos los hago para sembrar esas semillas, para ver del otro lado, quien está del otro lado de la cámara le pueda servir de utilidad, pero también los hago para mí, para yo estar reforzando ese conocimiento. Y ustedes me ayudan muchísimo. Entonces, continuamos. Dice, todas las empresas de mercadeo en red que he estudiado motivan el aprendizaje físico y mental, lo motivan a salir, a actuar y a enfrentar sus errores, a cometer un error, a aprender de él y a fortalecerse mental, emocional y físicamente. Vivir en un ambiente de miedo no es saludable mental, emocional y física ni financieramente. Tengo más dinero no por ser inteligente académicamente, sino porque cometí más errores, los he admitido y he aprendido mis lecciones a partir de ellos. Si tiene miedo a cometer errores, pero necesita algunos cambios en su vida, un buen programa de mercadeo podría ser el mejor a largo plazo para usted. Y ahí le ponemos así como con light, ¿no? A largo plazo. Porque queremos todo así, o sea, creemos que así como se hace el huevo rápido, así también nosotros, no. O sea, es un proceso, imagínate cuántos años tienes pensando de esa manera. Entonces, pues, evidentemente de la noche a la mañana, pues tu mentalidad no va a cambiar. Tienes que entender que es un proceso. Ok. Una buena empresa lo llevará de la mano y lo guiará hacia una vida más allá del miedo y del fracaso. Se ha dicho que si quiere cambiar, lo hace una persona. Sí, se ha dicho que si quiere cambiar, lo que hace una persona debe cambiar la forma en la que piensa. Últimamente, más personas coinciden en que si lo que quiere cambiar es la forma en la que piensa una persona, primero debe de cambiar lo que hace. Lo bueno de un negocio en mercadeo en red es que se enfoca tanto en lo que usted piensa como en lo que hace. O sea, las dos cosas a la par. El problema con los sistemas educativos tradicionales es que lo castigan por hacer algo mal en vez de corregir lo que se está haciendo. Y, por último, la educación espiritual. En primer lugar, creo importante que se explique mi visión personal antes de poder entrar a un tema que podría sonar controversial y emotivo. Utilizo la palabra espiritual en lugar de religiosa por razones específicas. Así como hay buenas y malas empresas en mercadeo en red, en mi opinión, o sea, en la del autor, hay buenas y malas organizaciones religiosas.
De forma más específica, he visto organizaciones religiosas fortalecer a una persona espiritualmente y he visto otras debilitarla. Por lo tanto, cuando hablo de educación espiritual, puede o no incluir una educación religiosa. Cuando hablo de esta educación, lo hago de una forma no religión, no sectas, no nada. Cuando se trata de una religión, bueno, estamos aquí hablando de la libertad de elegir lo que tú desees, ¿ok? Pero bueno, aquí hablamos de esto. La razón por la cual soy muy cuidadoso con este tema es que cuando era pequeño, y aún a mí me han dicho eso cuando somos grandes, ¿no? Ni religión, ni política, ni sexo, ni dinero, ni fútbol, ¿no? O deportes. Además, estoy de acuerdo con la afirmación simplemente porque esos temas pueden ser delicados y emocionales, y la verdad no es nuestra intención entrar en controversia en ese aspecto, ¿ok? Más allá de las limitaciones humanas. Cuando hablo de espíritu de una persona, hablamos del poder que nos lleva a ir más allá de nuestras limitaciones mentales, emocionales y físicas, o las que creemos tener, ¿no? Mientras él habla ahorita de la guerra, ¿no? Cuando él fue a la guerra, fue a Vietnam. O sea, una vez ellos dicen, ¿no? Él era piloto y decía, una vez que tomaba mi decisión, apelaba a mi espíritu humano para que me guiara durante el siguiente día para volar y para hacer su trabajo lo mejor posible. Nosotros tenemos ese poder y no es necesario enfrentarnos a algo tan difícil como una guerra, ¿no? La buena noticia es que no debemos de ir a la guerra para ser testigos de ese poder. Y aquí nos cuenta una historia de un niño. Dice, un día, mientras observaba una carrera de niños y niñas con discapacidad mental, percibí el mismo espíritu humano. Cuando observé a gente joven, algunos sin piernas, dando zancadas con prótesis, corriendo con corazón y alma, su espíritu tocó el mío. O sea, ¿cuántas veces no vemos personas que dices, wow, o sea, ¿no? Y uno que está completito y todo, y nuestras limitaciones realmente están aquí. Me he dado cuenta de que los líderes más exitosos del mercadeo en red han sido entrenados para desarrollar la habilidad de hablarle al espíritu humano. Tienen la habilidad de motivar la grandeza que hay en quienes vienen justo atrás de ellos y de inspirarlos a subir, a ir más allá de sus limitaciones humanas, de sus dudas y de sus miedos. En una palabra, la educación significa sacar. Uno de los problemas que tuve con la educación tradicional fue que está basada en el miedo al fracaso, más que en los retos que conlleva el aprendizaje, en aprender de nuestros errores. La razón por la que apoyo a las empresas del mercadeo en red y por la que titulé a este libro Escuela de Negocios es que el tipo de educación que encontré en estas empresas está planteada para sacar a la persona rica que hay en ti. Yo valoro este tipo de educación. Por cierto, la revista Forbes define a una persona rica como alguien que gana $1 millón o más por año. Una persona pobre es definida como alguien que gana menos de $25,000. La pregunta no es lo que ganas. La pregunta es, ¿tu trabajo te entrena para ganar más de $1 millón al año? Si no, tal vez te convenga una mejor educación. En resumen, uno de mis padres me felicitó cuando perdí mi primera empresa, el negocio de carteras de nylon y velcro de surfistas. Me dijo, acabas de pagar una educación de millones de dólares. Estás en camino de convertirte en una persona muy rica. Y también me dijo, la razón por la que la mayoría de las personas nunca encuentran a la persona rica que hay dentro de ellas es que porque la persona pobre piensa que está mal cometer errores. Para mí la diferencia entre los valores de la educación tradicional y de la educación que cambia la vida es la diferencia entre aprender de nuestros errores y castigar a las personas por cometerlos, así como conceder valor al espíritu humano, un espíritu suficientemente poderoso para superar cualquier falta de talento mental, emocional y físico. Y bueno,
hasta aquí. De verdad que yo al leerlo me emociono tanto porque en mi emprendimiento eso lo tenemos así como uno de los pilares muy, muy, muy importantes. Y vas aprendiendo y vas desarrollando. Yo me acuerdo que a mí me costaba mucho trabajo las ventas, ¿no? Y cuando aprendí que se hace desde el corazón y cuando aprendí que entiendes a darle ese valor a lo que estás ofreciendo y que tú sabes que eso puede cambiarle la vida a la persona, puede mejorar algún aspecto de su vida, de verdad, o sea, no hay más. O sea, no hay más. Dices, es que esto es, ¿no? Obviamente tú los probaste primero, ¿no? O sea, ¿por qué? Si no, ¿cómo? El siguiente valor. Mi padre valoraba la seguridad en el trabajo, uno de sus padres, y el otro valoraba la libertad financiera. En el siguiente capítulo hablaremos del valor de dejar de buscar la seguridad y perseguir la libertad. Y en este caso tal vez no es perseguir, sino más bien es atraer, ¿no? Esto comienza al cambiar de cuadrantes. En otras palabras, descubrirá por qué cambiar de trabajo no cambia la vida. Entonces, el siguiente valor es el valor número 3, amigos que lo apoyen en vez de criticarlo. Cuando tú estás en un emprendimiento y tienes todas las ganas y estás así súper emocionada y todo así, y entonces te dicen, ay, no, ¿cómo crees? Ya te lavaron el cerebro, eso no funciona, no hay por dónde, mira cómo está la economía. Qué importante es rodearte de personas que tengan otra mentalidad. Tu entorno es tan importante. Y el otro día estaba escuchando una frase que, mira, hasta aquí lo apunté, porque se me hizo fenomenal y decía, ¿dónde está? Aquí está, mira. Bueno, viene en inglés, pero lo voy a traducir, ¿no? Dice, bueno, primero en inglés, luego ya, ¿no? Dice, transformation doesn't happen in isolation. It happens when you work with other people and learning from someone who's been there and done that. La transformación no pasa o no ocurre en el aislamiento. Pasa cuando tú trabajas con personas y aprendes de alguien que ya ha estado en el lugar donde tú quieres estar. Y dice, your environment is more powerful than your willpower. You are a product of your environment. You are a product of your circle. Tu medio, tu entorno es más poderoso que tu voluntad, ¿no? Que el poder de tu voluntad. Tú eres producto del entorno, tú eres producto de tu círculo. Entonces es bien importante que aprendas de rodearte de las personas correctas. Así que, hola Sergio. Así que, pues bueno, hasta aquí mi lectura del día de hoy. Te agradezco mucho que me hayas acompañado y recuerda, permítete soñar y ver el mundo de posibilidades infinitas que están a tu alcance. Así que, buenas noches.